Junta del Carlos III. Cuando vi el título de la sesión, la verdad que no sabía muy bien cómo enfocarla, porque hasta donde yo pensaba o sabía, no había muchas novedades en el tema. Entonces, hice una pequeña revisión tanto bibliográfica como con la inteligencia artificial, un poco para preguntarle si había algo que comentar o que justificase que hablase sobre ello en concreto, y nos dice que no parece que haya ninguna novedad disruptiva en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento del hipotiroidismo. Que los avances siguen siendo en torno a temas de los que voy a hablar, que es la optimización del tratamiento con la levotirosina y pues algunos datos sobre diagnóstico y sobre todo el monitoreo del tratamiento, pero que no hay ningún cambio radical que haya ningún cambio en la práctica clínica que justifique que lo discutamos aquí hoy. Y por último, me recomienda la inteligencia artificial que hable de otro tema. Me dice que hable de osteoporosis o de diabetes, como recomendación. Entonces, la mayoría de la información que os voy a traer es, por intentar traerla lo más actualizada posible, de los manuales de la SEN, que están actualizados a día de hoy, que la cita es esa que veis ahí arriba, y la mayoría de las diapositivas están sacados de estos manuales, ¿vale? El hipotiroidismo es una insuficiente producción de hormonas tiroideas. El 99% de los hipotiroidismos que vamos a ver en la práctica clínica son primarios. Esto es importante luego a la hora de hacer el cribado y el diagnóstico, porque solo con una TSH vamos a diagnosticar el 99% de los casos. Y luego estarían los mucho menos frecuentes, que son los hipotiroidismos centrales, el secundario y el terciario. Dentro del primario tenemos el subclínico, que es el más frecuente, y versus el franco o el manifiesto, que luego también hablaré un poquito del subclínico. El hipotiroidismo en España es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción 5 a 8 a 1, y la prevalencia estimada es en torno al 9,1%. Lo más frecuente es el subclínico, que es el 4,6% de la población, y luego el tratado y el hipotiroidismo sin tratamiento. Y dentro de los hipotiroidismos congénitos son mucho menos frecuentes, pues la incidencia es de 1 de cada 3.000 nacimientos estimada. Los síntomas y signos del hipotiroidismo son muy inespecíficos. La afectación es muy diversa y muchas veces no vamos a tener un diagnóstico claro de entrada. Además, puede afectar a todos los sistemas del organismo, y lo importante es que la severidad del hipotiroidismo va a depender del grado de déficit hormonal, que el extremo del déficit sería el coma mixedematoso, que también hablaré un poquito al final de ello. Por hablar un poquito rápido recordar los síntomas y los signos, a nivel de la piel de anejos lo que se produce es una acumulación de ácido hialurónico y pues, el dibujo típico del néter, que son los rasgos engrosados, el aspecto edematoso, que es un edema que no tiene fobia, que se acumula además alrededor de los ojos habitualmente, la piel seca, las uñas y el pelo que son débiles, quebradizos. Hay un signo que es característico, que es la caída del cabello de la cola de la ceja, que es el signo de Hertoge o signo de la reina Ana, que se llama de la reina Ana, se cree por la cuarta esposa de Enrique VIII, que era Ana de Cleveris. Y uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer importante con la caída de la cola de la ceja es la sífilis secundaria. Y no hay datos objetivos de que Ana de Cleveris haya tenido nunca hipotiroidismo, pero sí de que Enrique VIII parece que tenía problemas de fertilidad por la sífilis. Entonces, bueno, ahí lo dejo. En cuanto al sistema cardiovascular, lo que produce el déficit de hormonas tiroideas es el menosinotropismo y cronotropismo, y luego en situaciones ya más avanzadas o más graves, como en el coma mixedematoso, sí que se puede ver un índice cardiotorácico aumentado, unos tonos cardíacos apagados, derrame pericárdico, incluso alteraciones en el electro típicas, que es un PR alargado, con unos voltajes de QRS bajos y alteraciones incluso en el ST, con aplanamiento de la onda T. A nivel respiratorio, tanto por afectación mixedematosa de la musculatura del cuello como por depresión del estímulo ventilatorio, se puede producir hipoventilación con síndrome de apnea obstructiva del sueño y, más raramente, derrame pleural. A nivel del aparato digestivo, se produce aumento de peso por dos mecanismos en el hipotiroidismo. Por un lado, por retención de líquidos y por otro lado, por disminución de la tasa metabólica basal. Pero en realidad se acompaña de menos apetito el aumento de peso. Se asocia también con estreñimiento y luego un tercio de los pacientes tienen anticuerpos anticélulas parietales positivos, y también hay una relación establecida con la celiaquía en la que los pacientes tienen un riesgo por 4 en los pacientes hipotiroideos de presentar también celiaquía comparado con la población general.
A nivel del sistema nervioso, en general, lo que produce es enlentecimiento, pérdida de iniciativa, somnolencia, problemas de memoria. Es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un paciente con deterioro cognitivo, con demencia senil. Puede producirse, que esto es mucho más raro, pero lo añado como curiosidad, una hipoacusia de percepción por afectación mixedematosa del octavo par craneal, y luego también hay trastornos psiquiátricos descritos de tipo depresivo paranoide, entre ellos la llamada locura mixedematosa. También puede producir un síndrome del carpo bilateral por depósito de glucosaminoglucanos. A nivel muscular puede producir mialgias, rigidez, elevación de la CK, incluso alteraciones en el electromiograma en forma de descargas desordenadas, irritabilidad y potenciales polifásicos. A nivel del sistema esquelético, si se produce el hipotiroidismo durante la fase de crecimiento, sí que afecta al crecimiento, produce un enanismo que se llama el enano hipotiroideo, que es el que veis, de todos los enanos que veis en el dibujo, es el de la izquierda del todo, que característicamente tienen las extremidades más cortas en relación al tronco. Aunque yo se las veo más largas, pero teóricamente son extremidades más cortas en relación al tronco. Y luego se produce por disgenesia epifisaria. En la analítica podemos ver un calcio normal o alto, una PTH alta y una excreción urinaria de calcio disminuida. Dentro de la afectación a nivel renal, pues es característica lo que os comentaba antes, que es la retención de agua libre. Entonces el hipotiroidismo entra siempre dentro del diagnóstico diferencial que tenemos que hacer ante una hiponatremia hiposmolar eubolémica. Antes de llegar a un diagnóstico por ejemplo, de SIADH, pues hay que descartar una insuficiencia suprarrenal o un hipotiroidismo. Y dentro del sistema hematopoietíco, pues lo más característico lo más típico es una anemia normocítica normocrómica, que lo mismo, cuando nos encontramos con una anemia con el VCM normal, una de las cosas a descartar es un déficit de hormonas tiroideas. También puede producir una anemia macrocítica, aunque no es tan frecuente. A nivel hipofisario, lo que produce el hipotiroidismo primario es una hiperplasia compensadora de las células a nivel hipotálamo hipofisario, se aumenta la TRH y aumenta la prolactina, se puede producir galactorrea. También se produce retraso en el crecimiento desde el punto de vista de hipotálamo hipofisario, y esto es importante también la insuficiencia suprarrenal. Con la bajada del metabolismo producida por el hipotiroidismo, cuando reiniciamos tratamiento sustitutivo, y esto es muy importante en el coma mixedematoso, se puede producir una crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal relativa. Y de hecho en el coma mixedematoso, que luego lo comentaré también, hay que iniciar tratamiento con hidrocortisona, además de tratamiento sustitutivo con levotiroxina. En cuanto a la función reproductora, pues menos líbido, oligospermia y disfunción eréctil en el varón, y menos fertilidad, aborto y partos prematuros en la mujer. Y ya lo último, los que son los síntomas generales, que es pues la típica intolerancia al frío y la tendencia a engordar por la disminución de la tasa metabólica basal, junto con típico aumento del LDL y los triglicéridos, que esto luego es importante cuando hable de los objetivos de tratamiento desde el punto de vista del riesgo vascular. Las causas de hipotiroidismo, no las voy a comentar todas, sino las más frecuentes. Como os he dicho, el 99% de los hipotiroidismos van a ser primarios. El resto son causas mucho menos frecuentes. La causa más frecuente en el mundo de hipotiroidismo es el déficit de yodo. La Tierra es pobre en yodo, el yodo está en los océanos, la forma de ingerir que tenemos los seres humanos yodo es a través de los alimentos de origen marino, y una alternativa ha sido la yodación de la sal o del pan, que es económico, sencillo y efectivo, pero aún así, a día de hoy, tanto la OMS como UNICEF pues dicen que hay unas 2.000 millones de personas que tienen déficit de yodo, e incluso 740 millones de personas que tienen bocio. En España, desde 1960 hasta el 2000, sí que España era una región con déficit de yodo, pero esta situación se ha revertido, y desde 2004 la Organización Mundial de la Salud, en base a varios estudios en escolares, uno de los más importantes es este que os traigo aquí, pues nos dice que tenemos una óptima nutrición en yodo. Uno de los factores más importantes no es ni la yodación de la sal ni el pan, sino que es el consumo de lácteos. En este estudio lo que se vio fue que se comparó a escolares que comían en comedor escolar y que no, y después a niños que en casa utilizaban sal yodada y niños que no. Y se vio que no había grandes diferencias entre los dos grupos, sino que la nutrición en yodo era óptima, y donde se vio diferencia fue en las yodurias entre el invierno y el verano.
¿Y por qué se piensa que se vio esta diferencia? Porque en invierno se alimenta el ganado con piensos enriquecidos en yodo. Desde algunos estudios realizados en Gran Bretaña a principios de 1900, pues se vio que el suplementar con yodo al ganado aumentaba mucho el desempeño reproductivo. Entonces empezó a dar sal yodada a las vacas y a enriquecer el pienso de las vacas con yodo. Y además se daba caseína yodada para promover la lactancia y se desinfectaban los tanques y los pezones de las vacas con yodóforos. Y esto aumentó mucho el contenido en yodo de los productos lácteos. Y de hecho en Gran Bretaña desapareció, aunque nunca han hecho un programa de yodación obligatoria, ha desaparecido el déficit de yodo. Dándole un poco la vuelta al momento nuestro actual, este estudio es de 2024, en el que hablan de que la leche de vaca o los productos lácteos, que es ahora mismo en los países como el nuestro, es una fuente fundamental de yodo y que no nos podemos confiar de que estamos teniendo un adecuado consumo de yodo. Por ejemplo, un vaso de leche tiene el 57% de la cantidad de yodo diaria, un yogur griego tiene el 58%. Entonces, el cambio a empezar a consumir leche de origen vegetal, no de origen animal, pues hay que tener en cuenta que vamos a disminuir subrepticiamente el consumo de yodo, en caso de que haya que suplementarlo. En España, hablando ya de que hay una óptima nutrición en yodo, la causa más frecuente de hipotiroidismo, quitando la iatrogenia, cirugía, radioyodo y radioterapia, es el hipotiroidismo autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Es la causa de más del 90% de los hipotiroidismos no iatrógenos, ¿vale?, en los países con ingesta de yodo suficiente. Aparece entre los 40 y los 60 años, se asocia a una serie de anticuerpos que ya las guías clínicas dicen que hay que pedirlos siempre, que son antitiroglobulina, peroxidasa y en algunos casos receptor de TSH, que es el mismo que el del Graves, pero en este caso produce un bloqueo. No queda claro el papel de estos anticuerpos en la patogenia, sino que bueno, lo que parece es que el mecanismo es una destrucción del tiroides mediada por linfocitos TCD8 y sí que sabemos que hay una susceptibilidad genética asociada a los HLAs DR3 y DR4 y dos formas, la atrófica y la vociógena. Esta enfermedad fue descrita por primera vez por Hakaru Hashimoto en Japón en 1912 y básicamente pues, él lo llamó bocio linfomatoso por la característica infiltración en la imagen de la anatomía patológica de los linfocitos en las biopsias de la glándula tiroidea. Otras causas menos frecuentes pero que tenemos que tener en cuenta, que las voy a comentar rápidamente, son lo contrario, el exceso de yodo. El exceso de yodo lo que produce es un bloqueo transitorio en la organificación del yodo a nivel del tiroides y puede producir el que llamado efecto Wolff-Chaikoff, que es que, por así decirlo, el tiroides se satura y se produce un hipotiroidismo que suele ser transitorio en la mayoría de la población. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a los pacientes que le hacemos una prueba con contraste yodado, que hay pacientes con más riesgo, los que tienen una tiroiditis crónica autoinmune, los que están tiroidectomizados, los que tienen historia de radiación o los que han tenido una tiroiditis silente posparto subaguda. Estos pacientes tienen mucho más riesgo de que cuando se exponen a una fuente de yodo se queden con un hipotiroidismo que no sea solo transitorio. Hay que revisar también los fármacos, que los fármacos clásicos, muchos de ellos casi no se utilizan, a tener en cuenta únicamente, bueno, lógicamente los antitiroideos, como es lógico, y el litio, sobre todo en los pacientes psiquiátricos, que bloquean la síntesis o liberación de T4, y sí que dentro de un poquito la mayor novedad está la destrucción tiroidea inducida por fármacos, sobre todo pues a nivel de los CTLA4 PD1 como el ipilimumab, pembro, nivolumab, que se están empezando a utilizar más, sobre todo en oncología, que sí que pueden producir un hipotiroidismo por destrucción tiroidea. Y la clásica miodarona, que produce hipotiroidismo por una saturación de yodo. El 37% del peso de la miodarona es yodo, y lo que produce es un efecto Wolff-Chaikoff permanente con imposibilidad de escape a este efecto. Aparece normalmente a los 6-12 meses de inicio del tratamiento. Cuando aparece hipotiroidismo en pacientes con amiodarona hay que mantener el tratamiento y lo que se inicia es tratamiento sustitutivo a dosis bajas de levotiroxina con 25-50 microgramos y se ajusta en función de la TSH. Sabemos que en los pacientes que están en tratamiento con amiodarona y tienen autoinmunidad positiva, probablemente este hipotiroidismo va a ser irreversible, incluso al suspender la amiodarona, y en los que tienen autoinmunidad negativa suele ser algo reversible que en 2-4 meses desaparece. Hay algunos vociógenos que están presentes con efecto antitiroideo, que están presentes en algunos alimentos, como repollos, nabos, col rizada, mostaza,
incluso en el forraje de algunos animales o en la harina de mandioca. Estos son cosas mucho más raras. Y luego, por último, tener en cuenta también las enfermedades infiltrativas que siempre pueden producir afectación a nivel de tiroides, la amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, esclerodermia, por ejemplo, y lo que hablábamos, la iatrogenia, que es la causa más frecuente en nuestro medio, las cirugías, radioterapia y la ablación con yodo del tiroides. Estos son todo causas de hipotiroidismo primario. Menos del 1% de los hipotiroidismos van a ser centrales. ¿Qué pasa? Que en el hipotiroidismo central la TSH puede estar baja, pero también puede estar inapropiadamente normal. Si solo solicitamos la TSH, podemos no llegar al diagnóstico de un hipotiroidismo central, porque la vemos normal, nos hacen más pruebas. Entonces, siempre que sospechemos un hipotiroidismo central, hay que pedir asociada la T4. Normalmente, las causas que veis ahí de hipotiroidismo central pues, suelen ser lesiones a nivel celular o supracelular, o bien tumores primarios, o bien metástasis, o bien una cirugía, radiación. Hay que tener en cuenta los fármacos como los corticoides, que es muy relevante y muy utilizados en nuestra especialidad, y luego obviamente también enfermedades infiltrativas. Normalmente, además, el déficit no suele ser aislado, no suele ser solo de hipotiroidismo, entonces normalmente hay que solicitar todo el eje hipotálamo hipofisario hormonal para desenmascarar otros déficits. Las últimas causas, mucho menos frecuentes y que simplemente las pongo por mencionarlas todas, los hipotiroidismos que nosotros además no vemos casi ninguna, que son los primarios congénitos por defectos hereditarios en la biosíntesis de hormonas. Y luego es verdad que hay un hipotiroidismo de consumo que aparece en pacientes con hemangioendoteliomas epitelioides, tumores fibrosos o tumores de tipo GIST, que producen, cuando aparecen estos tumores hay una excesiva expresión de una desyodasa de tipo 3 que lo que hace es convierte la T3 en T4 reversa la T4 en T3 reversa y la T3 en T2, ¿vale? Y parece un hipotiroidismo que se llama de consumo. Y luego ya, pues obviamente ciertas anomalías genéticas muy poco frecuentes de ver en la práctica clínica, que son las anomalías en la conversión de T4 a T3 o la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. El diagnóstico de hipotiroidismo siempre empieza por solicitar una TSH y con esto, como os he dicho, vamos a diagnosticar el 99% de los casos. La TSH además es una hormona muy sensible. Con bajadas de la T4 de la mitad se producen incrementos de la TSH de por 100. Entonces es muy sensible la determinación. Según progresa el hipotiroidismo, la TSH va subiendo, la siguiente hormona en alterarse es la T4 que empieza a bajar y la última en bajar es la T3. Que por estímulo de la TSH tan elevada, incluso puede permanecer normal hasta estadios finales, porque la TSH tan elevada estimula preferentemente la secreción de T3 por el tiroides. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque nunca, en las guías nos dicen, nunca hay que solicitar la T3. Si sospechamos por clínica clara de hipotiroidismo, por bocio o por que pensemos que hay un hipotiroidismo central, hay que pedir una T4, además de una TSH. Y la T3, como es la que disminuye de forma más tardía y además en situaciones de malnutrición, enfermedad, estrés, ayuno o tratamientos con corticoides o betabloqueantes, disminuye, está falsamente disminuida, pues no tiene sentido nunca pedirla, ¿vale? Que luego también hablaré del eutiroideo enfermo en una diapositiva. Una vez que hemos hecho el diagnóstico sindrómico, para hacer el diagnóstico etiológico, siempre las guías ahora recomiendan que pidamos los anticuerpos antitiroideos porque es muy rentable y más del 90% de las causas en nuestro medio son hipotiroidismos autoinmunes. Y si sospechamos un origen central, pues hay que hacer un test de estímulo con TRH para diferenciar entre un hipotalámico o un hipofisario en función de si la respuesta a la TRH es adecuada o no. Y siempre un estudio de imagen celular supracelular, por lo que hemos hablado que la mayoría de las causas de los hipotiroidismos centrales pues, se produce por alteraciones o por lesiones a nivel central. Esta diapositiva, que es la del diagnóstico diferencial, simplemente os la traigo para, sobre todo como nosotros en la planta de medicina interna vemos muchas veces el síndrome de eutiroideo enfermo. Cuando vemos un eutiroideo enfermo es una causa de disminución de la TSH que hay que tener en cuenta. Y cuando estamos en una fase de recuperación del eutiroideo enfermo, la TSH se puede elevar. Entonces, si hacemos una determinación aislada, podemos tener ahí un falso resultado que no es fácil de interpretar, ¿vale? Las guías americanas, a la hora de clasificar el hipotiroidismo, nos dicen que el valor de la TSH no es estable a lo largo de la vida. A partir de los 30 años, la TSH va subiendo de forma fisiológica, normalmente 0,3 por cada 10 años, y incluso el punto de corte que ponen a partir de 80 años es de 7,5 para hablar de normalidad. Es decir, que pequeñas elevaciones en el paciente anciano de la TSH no reflejan un déficit realmente de hormonas, sino cambios en el set point del eje hipotálamo hipofisario.
Pues esto es muy importante cuando evaluamos una función tiroidea. Primero, encuadrar el paciente. Si es por ejemplo, los americanos ponen el límite en 70 años. Para hablar de hipotiroidismo subclínico, ponen el límite en 7, cuando que en la población general está en 4,5 el límite, ¿vale? Entre 18 y 70 años. Y lo mismo pasa, obviamente, con las gestantes y los niños, que los puntos de corte son totalmente distintos, ¿vale? En las gestantes el punto de corte está en 4 y en el hipotiroidismo congénito en 30. En cuanto al cribado, en general, de momento no se recomienda, aunque sí que dicen, sobre todo los americanos, que es tan rentable y los síntomas son tan inespecíficos que muchas veces sí que se puede solicitar casi a toda la población, porque además las condiciones ahora mismo establecidas para hacer un cribado son todas estas, que casi todos los pacientes que vemos nosotros las cumplen, porque simplemente dislipemia, hiponatremia, una anemia normocítica normocrómica y luego todas las condiciones de las que hemos hablado, pues obviamente si hay una iatrogenia, fármacos compatibles o alguna otra enfermedad asociada, habría que hacer una solicitud de cribado. El tratamiento del hipotiroidismo no tiene mucho misterio y no ha habido muchos cambios. Hay que definir los 4 objetivos, que son, primero, resolver los síntomas y los signos, luego, normalizar la TSH, reducir el tamaño del bocio en caso de que lo haya y evitar el sobretratamiento, que esto también es muy importante. Solo el 20% de la T3 se produce en el tiroides, el resto, el 80%, se produce por conversión de T4 a T3, es decir, con dar T4 tenemos cubierto el déficit. Además, la vida media de la T4 es de 7 días, entonces la omisión de una dosis aislada no tiene repercusión clínica. A la hora de definir la dosis de inicio del tratamiento con levotiroxina, depende mucho, depende de muchos factores que hay que tener en cuenta. En general, la dosis es de 1,6-1,8 microgramos kilo día. Pero en casos de el subclínico, el autoinmune, que es la mayoría de los hipotiroidismos, posradioyodo central, nos dicen que empecemos con una dosis un poquito más baja. Y también hay que ajustar la dosis, por ejemplo, edad avanzada o posmenopausia, bajar la dosis, en embarazada subirla, condiciones malabsortivas subirla, enfermedad coronaria bajarla. De hecho, por ejemplo, las dosis recomendadas en pacientes con enfermedad coronaria son muy, muy bajitas y a partir de ahí ir ajustando. Y, por ejemplo, lo que hablábamos en pacientes mayores, lo mismo, empezar con unas dosis muy bajitas, de 12,5 25 microgramos. Es muy importante no solo iniciar el tratamiento, sino establecer el objetivo que tenemos de TSH, que también cambia en función de la población. Al mes, 2 meses de haber iniciado el tratamiento hay que pedir una función tiroidea, luego se puede pedir cada 6 meses durante un año y luego de forma anual. En pacientes jóvenes el objetivo sería estar entre 1 y 2,5. Pero por encima de 70 años el objetivo se vuelve mucho más laxo y con tener la TSH por debajo de 7-8 sería suficiente. Entonces el objetivo hay que evaluarlo en función de la edad y reevaluarlo con el paso de los años también, ¿vale? En España tenemos levotiroxina oral, que es el famoso Eutirox, en comprimidos, pero también en solución líquida. La biodisponibilidad de los comprimidos es del 70-80% y puede bajar mucho al 60% si no se toman ayunas, que casi nadie se lo toma en ayunas. Se recomienda que se tome, esto es muy importante explicárselo a los pacientes, 30-60 minutos antes de desayunar o separado antes de irse a dormir de cualquier otro alimento o medicación, y además el café, la fibra, por ejemplo, disminuyen la absorción, ¿vale? Hay una preparación líquida en España que yo la he visto utilizar alguna vez, pero es verdad que se utiliza muy poco, que es el Solsint, que tiene una biodisponibilidad del 100%. ¿Vale? Que sobre todo, yo en los pacientes en los que he visto utilizarla es pacientes con condiciones malabsortivas, ¿vale? Porque aumenta un poquito más la biodisponibilidad y tampoco se afecta por el pH gástrico. Pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones puede ser una solución si no conseguimos controlar la función tiroidea con el Eutirox o con la levotiroxina habitual. Hay que revisar fármacos siempre que iniciamos un tratamiento con levotiroxina. Ninguno de estos fármacos condiciona una suspensión del tratamiento, sino que lo que hay que hacer es ajustar las dosis de levotiroxina en función de los niveles de TSH. Hay fármacos que producen aumento de la TSH, otros disminución, y en función de eso pues se va ajustando la dosis de levotiroxina. Simplemente es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Voy a hablar ahora de 3 condiciones dentro del hipotiroidismo que vemos mucho en la práctica clínica, que son un poquito diferentes, que una es el subclínico. El hipotiroidismo subclínico, que es lo más frecuente que solemos ver, se divide en leve, cuando hablamos de 4,5 a 10, o grave por encima de 10. El hipotiroidismo subclínico progresa al año en una tasa de 2 al 4% a hipotiroidismo manifiesto. Entonces, hay que vigilarlo y en muchos casos tratarlo. Una vez que tenemos una primera determinación de TSH elevada,
se debe repetir en 1 o 3 meses para confirmar el diagnóstico y luego hay que pensarse si voy a poner tratamiento. En general, si la TSH está por encima de 10, se recomienda iniciar tratamiento. Y si está entre 4,5 y 10, pues si hay síntomas de hipotiroidismo, siempre. Si hay bocio, también. Si hay autoinmunidad, también. Y luego, si hay dislipemia, deseo gestacional o diabetes, también recomiendan iniciar tratamiento. Si no tengo nada de lo anterior y tengo una TSH por debajo de 10, en general se recomienda esperar y repetir en 6 meses la determinación. Y en pacientes por encima de 70 años que tienen la TSH por debajo de 10, de nuevo hay que volver a individualizar otra vez y tratar si hay síntomas de hipotiroidismo, eso siempre, o evaluar el riesgo global vascular del paciente y en ese caso decidir si se inicia tratamiento. Otra condición que también podemos ver en hospitalizados, mucho menos frecuente, es el extremo más severo del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso, que tiene una mortalidad muy elevada. Normalmente son pacientes que ya son hipotiroideos conocidos, que han abandonado el tratamiento o que están sometidos a una situación de estrés metabólico severo y la clínica predominante es la neurológica. Se produce una alteración del nivel de consciencia, una situación de coma. Pero asocia también pues, un poco los síntomas que habíamos hablado al principio en su lado más extremo, que es la hipotermia, bradicardia, hipotensión, hipoxemia, hipoglucemia y hiponatremia. El tratamiento se tiene que iniciar cuanto antes con levotiroxina en dosis única de 500 a 800 microgramos en función del peso del paciente y luego a la dosis que habíamos hablado antes, que es de 1,6 microgramos kilo día. Y es importante, para evitar una insuficiencia suprarrenal relativa, al iniciar tratamiento también de forma simultánea o incluso antes con hidrocortisona, ¿vale? Porque por el aumento brusco del metabolismo al reiniciar la levotiroxina. Otra condición que vemos nosotros en la planta habitualmente es el síndrome de eutiroideo enfermo, cualquier situación de malnutrición, ayuno, enfermedad, estrés metabólico va a generar esta situación en la que la TSH típicamente baja, nos puede hacer pensar inicialmente en un hipotiroidismo central, la T4 normalmente está normal y aquí sí, para hacer el diagnóstico diferencial, si es que hemos pedido una función tiroidea, que no deberíamos haberla pedido en situación de estrés, malnutrición o ayuno, se hace con la T3 y la RT3, que la diferencia es que en el hipotiroidismo central la RT3 está baja, no está alta, ¿vale? No hay evidencia de que tratar esta condición aporte beneficio, es decir, lo que hay que hacer es solucionar el problema de base y de hecho nos dicen que la interpretación de las pruebas de función tiroidea en pacientes críticos es difícil y en general no es recomendable evaluar la función tiroidea en esta condición a menos que haya una sospecha clara de enfermedad tiroidea o hipofisaria, ¿vale? En cuanto a la imagen, siempre hay la duda de si hay que pedir alguna prueba de imagen asociada o no al diagnóstico del hipotiroidismo, hay que hacer algo más. En general, no hay que pedir nunca prueba de imagen, excepto si a la exploración física detectamos nodularidad, ¿vale? Incluso si hay bocio, tampoco se recomienda solicitar una ecografía si lo que se palpa es un bocio, ¿vale? Si la palpación es homogénea. Entonces, solamente si hay nodularidad se pediría una ecografía. Esta es una imagen del tiroides normal y esto, por ejemplo, es una tiroiditis de Hashimoto, la imagen de la derecha, que lo que se ve es una imagen heterogénea que se parece a la musculatura cervical, la imagen que deja el tiroides, ¿vale? Este es un poquito lo que os quería comentar. Los mensajes que yo creo que son los más importantes, sobre todo para los residentes estudiantes. El 99% de los casos de hipotiroidismo que vemos son de origen primario. El déficit de yodo a nivel mundial sigue siendo un problema, pero no en nuestro entorno. En parte se cree que por la ingesta de lácteos cada vez con mayor contenido de yodo, ¿vale? En nuestro entorno, en España, la causa más frecuente de hipotiroidismo no iatrógeno es la tiroiditis de Hashimoto, por eso hay que pedir los anticuerpos. A la hora de hacer el diagnóstico etiológico hay que revisar los fármacos, sobre todo en estos pacientes o estos fármacos que están empezando a utilizar en este último siglo de la inmunoterapia, sobre todo los ITK que se utilizan sobre todo en oncología. En el hipotiroidismo central, acordarse de que los niveles de TSH pueden ser inapropiadamente normales y hay que solicitar la T4, igual que si la clínica de hipotiroidismo es claramente sospechosa o hay bocio, que también hay que solicitar la T4, ¿vale? Al diagnóstico siempre TSH y antitiroideos y luego en función de la sospecha T4, las pruebas de imagen celares o supracelares y el estímulo con TRH. La dosis de levotiroxina hay que individualizarla en todos los pacientes y con el paso del tiempo también, por el aumento en el set point de la TSH, ajustar por edad, por peso y por factores concomitantes también. Y, por último, que la ecografía, que solo estaría indicada solicitarla al diagnóstico si a la exploración se palpa nodularidad. Y esto es un poco todo lo que os quería comentar. Muchas gracias.